Comenzamos la tercera y última ponencia de la tarde, que correrá a cargo de don Manuel Antonio Barea Rodríguez, que disertará sobre las fuentes documentales medievales del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Manuel Antonio Barea Rodríguez, que es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio, ha sido el coordinador técnico del congreso que asistimos, una de las personas importantes en la gestión y organización de este congreso. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz. Es técnico especialista en biblioteconomía, archivística y documentación, monitor de formación archivística a nivel universitario y formación continua, coordinador del módulo Recursos de Información y Documentación en la empresa y sociedades industriales. Es consultor y técnico en archivos en distintas empresas, González Vías. Es consultor en materia de documentación archivística para la empresa Espacelán Sociedad Anónima. Asesor en materia de archivística para el FREMAP. Técnico en archivo y documentación para la empresa Domecq. Ha hecho la realización del inventario del archivo histórico de la bodega Domecq de Jerez de la Frontera y fundamentalmente es un magnífico conocedor por su trabajo como técnico en el archivo municipal de todos los fondos que nuestro extraordinario archivo atesora. Tiene la palabra don Manuel Antonio Barea. Ahora, muchas gracias, Manolo. Ahora, bueno, dar las gracias a todos por vuestra asistencia, vuestra intención, ¿no?, por colaborar con este congreso. Cuando nos planteamos la organización del congreso, por parte del comisario, por parte de la Academia, Andrés Cañada, Manolo Romero Bejarano y el que os habla, bueno, pues nos hicimos un planteamiento, yo creo que claro, de llamar y hacer una llamada a los investigadores que realmente puedan aportar, digamos, lo más novedoso en la investigación histórica jerezana. Y de alguna manera, en mis circunstancias anteriores, no actuales, como director del archivo, yo veía que era importante, incluso indispensable, pues una pequeña ponencia para dar relevancia a las fuentes en las cuales han bebido, beben y beberán los grandes investigadores, grandes y pequeños también, de la historia jerezana. Y es, bueno, la institución que es el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. De ahí, bueno, pues, arrogarme un pequeño protagonismo dentro de lo que es el Congreso, en el sentido de, bueno, pues, dar luz a ese recinto que está en la Plaza General Primo de Rivera, a la mitad del Banco, en un edificio que se llama Biblioteca, pero en el cual reside, digamos, como dije una vez en una reunión con Manolo, el number one del hit parade que se llama Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Pues comienzo. Debo de definir lo que es un archivo. Un archivo es un conjunto orgánico de documentos recibidos y emitidos en el ejercicio de funciones de las personas físicas, jurídicas, privadas y públicas. Se entiende por archivo aquella unidad administrativa o institución que custodia, conserva, organiza y difunde los documentos, incluidos los electrónicos, en cualquier etapa de su producción o tratamiento para la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. Definición de la Ley 7/2011 del 3 de noviembre de Documentos, Archivo y Patrimonio Documental de Andalucía. ¿Qué significa esto? Bueno, que el archivo, en el concepto orgánico, tiene como obligación el organizar y como funciones reunir, conservar y difundir. La inexistencia de algunos de los elementos, digamos, hacen desaparecer cualquier elemento de archivo. Los archivos también se definen también como institución, como un lugar donde de alguna manera también se reúnen, conservan y difunden, pero yo creo, y voy a tirar un poco para casa, en este caso el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera es el lugar donde se conservan los documentos recibidos y emitidos por el Concejo jerezano desde el siglo XIII a la actualidad. Y de alguna manera, no voy a cantar el cumpleaños feliz, pero de alguna manera puedo, digamos, cantarlo, canto regular, mi niña no me deja, pero puedo cantarlo, ¿por qué? Porque el nacimiento de la ciudad es el nacimiento de su archivo y cumplimos 750 años. Las funciones, voy a desmigarlas rápidamente, hemos hablado de reunir, conservar y difundir.
podemos expresarla de una manera más moderna, más cercana, en impulsar sistemas de gestión de documentos, garantizar el acceso a la documentación y promover la protección y difusión del patrimonio documental. El archivo municipal es un ente administrativo, el cual, por circunstancias, se adscribe normalmente en distintas localidades o en distintas instituciones afectados al mundo de la cultura, pero también somos elementos de organización, de gestión y, digamos, de optimización de procesos administrativos. Los documentos nacen en el 13, en este caso, el archivo municipal, pero continúan, siguen y tienen un futuro en las distintas unidades administrativas del Ayuntamiento de Jerez en el siglo XIV, 2014, 2015, con lo cual nuestra organización, nuestra funcionalidad, digamos, tiene que atender al siglo XXI. Y como tal también debemos de garantizar el acceso a la documentación. Garantizar el acceso es decir que los usuarios, la ciudadanía, debe ver en el archivo un elemento, digamos, de respuesta rápida y certera. Hasta no hace mucho, digo, el decir vuelva usted mañana es un concepto que se aplicaba al funcionariado público. En este caso, los archivos y el funcionariado público debemos actuar con celeridad. Y de alguna manera la transparencia de una institución es la transparencia y la accesibilidad que tienen sus archivos, porque son los archivos donde están las pruebas y testimonios de estas instituciones. Y por último, promover la protección. Es básico. Conservar documentación desde el siglo XIII, pergaminos, actas capitulares, ahora voy a desgranarlo todo, ¿no? Nos obliga a que ese patrimonio documental sea, digamos, conservado y por lo menos llegue a una infinitud, digamos, temporal, que es lo que realmente buscamos aquellos que ejercen, que son los archiveros, que somos, digamos, guarda, custodio de estos, iba a decir santos documentos, bueno, pues dignísimos documentos. Y por otro lado está la difusión. Es obligatorio, yo creo que es obligación de los archiveros o los técnicos de archivo o aquellos que ejercen ese cargo de estar cerca del investigador, del usuario. La disponibilidad de los documentos entran dentro también de la disponibilidad de las personas que trabajamos en los archivos. Un archivo como el Municipal de Jerez, yo siempre lo he dicho y lo reitero, somos el segundo, tercero archivo municipal de Andalucía. Yo creo que esa grandeza documental tiene que estar incorporada con una labor callada, cercana y servicial, en el buen sentido de la palabra, de aquellos que trabajamos en los archivos. Buena prueba de ello creo que puede ser el que a una llamada del que fue el responsable del archivo municipal, pues de alguna manera nos encontremos con un congreso de este talante y porte. Los fondos documentales del archivo municipal no son solamente aquellos que son reunidos y conservados o emitidos o recibidos por el Consejo Jerezano en el siglo XIII, sino que aparte somos archivos de archivos. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos la suerte, por un lado, de contar con un archivo notarial en el cual, por un convenio con el Ayuntamiento de Jerez y el Colegio Notarial de Sevilla, pues somos, digamos, reitero la palabra, de guarda custodio, que no somos arcángeles, pero bueno, sí, arcángeles documentales de esta documentación. ¿Qué significa esto? Que la documentación de protocolos notariales con una antigüedad de 100 años, en este caso, documentación de 1913, puede ser entregada a la investigación y la cultura desde el centro escriturario que se llama Archivo Municipal, no perdiendo el Colegio Notarial de Sevilla en la figura de don Juan Marín, su archivero notario, su responsabilidad y propiedad. Sumar el archivo municipal, como ahora comentaré, con estos protocolos notariales, digamos, es una suma excelsa, categórica y, digamos, que elevamos a la mayor el fondo y la documentación para la investigación. Esto se da poco, muy poco, o apenas nada, en este occidente o esta Andalucía nuestra. Aparte, debo decir, y aquellos que me conocen y me han escuchado, tenemos la suerte de que
las familias y empresas jerezanas han visto en el archivo municipal un depósito legal de la memoria. ¿Qué significa esto? Bueno, que interpretan que el pasado de antepasados, de familiares, de instituciones, no son parte privativa, sino que llega a un punto que forman parte, digamos, del patrimonio general de la sociedad. Ya comentaré un caso específico, pero bueno, decir que actualmente, bueno, estamos contando con 26 legados, fondos o colecciones documentales, entre las cuales destacaré el fondo, perdonad, pero es así, ilustrísima señora doña Pilar Ponce de León y de las Heras, marquesa de Casina, que de alguna manera Enrique ya ha hablado algo de los Ponce y ya veremos un poquillo esta circunstancia. Mi intervención va a ser breve, también porque yo creo que tenemos que abrir un poco el turno de preguntas y después, bueno, se va a inaugurar la recepción por parte de la alcaldía a vosotros, ¿no? Voy a destacar el fondo municipal, el fondo notarial y el fondo privado. En el fondo municipal voy a hablar de las actas capitulares. Voy a hablar, en este caso, bueno, voy a rememorar un poco la figura de Antonio Fernández Formentani. Voy a hablar del archivo histórico reservado, que es una sección facticia del archivo municipal. El archivo histórico reservado nace desde un concepto preciosista, digamos, de salvaguarda y, digamos, de apartado de documentos que se interpretaban que eran mejor o más importantes que el resto, pero con el devenir del tiempo simplemente es un concepto en el cual nos ha obligado, digamos, a tenerlo, digamos, en una zona diferente. Entre ellos hablaré del libro repartimiento, los privilegios, ordenanzas y otros documentos. En el fondo notarial, destacar los índices y abecedarios, el diccionario público astense y voy a hablar un poco de López Martínez, que es el registro notarial de 1392. Y los fondos privados, el caso de Ponce y destacar un poco la figura de la colección documental de José de Soto Molina. El libro de repartimiento de casas y heredades, Hereda de la Frontera, de 1348, es copia del siglo XIII. Bueno, ya se ha hablado por parte del catedrático y maestro don Manuel González Jiménez. Se ha hablado incluso por Miguel Ángel Borrego Soto, por Enrique. La existencia de Jerez es la existencia de una intención y sobre todo la existencia de un documento. El documento primigenio que da entidad jurídica a Jerez de la Frontera es este documento. Como también atisbó y comentó el profesor González, actualmente no tenemos el reparto, digamos, rústico, solamente conservamos el urbano. Pero es este documento, el cual actualmente incluso está restaurado por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, lo tenemos digitalizado. Bueno, pues esta es la Carta Puebla Jerezana. En ella, bueno, pues hemos tenido al gran conocedor del libro de repartimiento. Debo decir que está en un stand-by o está en el limbo editorial un magnífico libro, un estudio por don Miguel Ángel Borrego Soto, aravista y compañero del Congreso, el cual pues me gustaría que diera la luz y se viera, porque es una interpretación no desde el medievalismo, sino desde el arabismo de este libro, y una retranscripción que ha sido incluso asesorada por parte de Silvia María Pérez González, doctora y profesora de la Pablo Olavide, y creo que debería de tener luz. Hubiera sido un buen año este libro, ¿no? Bueno, de alguna manera el libro de repartimiento lo que hace es un reparto de lo que se encuentra el rey sabio o las huestes, el cual, bueno, genera, y la explicación que hago yo normalmente, se genera una repartición en cuanto al tetramorfo, los 4 evangelistas, la cabecera, El Salvador, y bueno, y la fecha, que bueno, don Miguel Ángel Borrego por poco se carga el Congreso. Bueno, la figura de San Dionisio, San Denis, recemos al patrón. Bueno, ya viendo la importancia, bueno, la inexistencia del libro de repartimiento es la inexistencia de Jerez, puede ser categórico, pero es así. El no tener ese probatorio, ese elemento documental, hubiera provocado graves problemas a nivel del INDES o mojoneras, hubiera provocado grandes problemas a nivel de identificación de aquellos que fueron o no fueron,
Decir que el libro de repartimiento está copiado, no digo la saciedad, pero se ha copiado mucho. Y me acuerdo yo, recién llegado a la dirección del archivo, me llamó un buen amigo y compañero, actualmente facultativo de archivo de la Junta de Andalucía, Santiago Saborío Piñero, y dice: Manolo, la Casa Durán tiene un libro de repartimiento. Yo me puse hasta nervioso. Y digo, ¿eso cómo va a ser? Claro, yo era nuevo en la plaza y, bueno, uno va aprendiendo con el tiempo. Hay de aquel que no aprenda con el tiempo, porque humano no es. Entonces, claro, me di cuenta de que, bueno, era del siglo XVIII. ¿Qué significa esto? Bueno, pues las pruebas de nobleza, incluso el acceso a ciertas, digamos, órdenes de caballería, a las órdenes de caballería que piden una limpieza de sangre exhaustiva y sobre todo una retrospectiva genealógica muy interesante, bueno, pues muchos de ellos se retrotraían al libro de repartimiento, con lo cual ellos, para testimoniar, incluían una copia. En el caso del Fondo Ponce hay una copia del libro de repartimiento, incluso hay un índice del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera porque afectaba a esta genealogía. Bueno, pues el libro de repartimiento es el germen, el origen y da paso a otro tipo de documentos. Yo, cuando hago las visitas al archivo, o cuando hacía las visitas al archivo, yo hablaba de hitos o momentos cronológicos, sobre todo de documentos concretos, y hablaba de las capitulares de Jerez. Las capitulares de Jerez son otra de las grandes joyas del Concejo, del Ayuntamiento de Jerez. Conservamos capitulares de 1409. Es una singularidad. La capital del reino, Sevilla, conserva sus capitulares de manera más tardía, 1435, no me acuerdo la fecha, pero son pocos años más tarde. ¿Esto qué significa a la hora de la investigación? Bueno, que para conocer un poco mejor esta bajada media del occidente en Andalucía es obligatorio pasar por estas capitulares. Aparte de tener conservadas desde 1409 con ciertos altibajos, y estoy de acuerdo con los investigadores, pero tenemos una buena seriación de documentación. Tener bien seriada la documentación es básico, porque las lagunas no nos permiten, digamos, ver la continuidad y, sobre todo, no nos permite atisbar la buena incorporación o gestión de la institución. Las capitulares, como veis, están encuadernadas en badana, en piel, muy posterior, posiblemente yo creo que puede ser mano de algún secretario de Cabildo del siglo XVIII, Cerrón o otro, posiblemente esté ahí la mano de los secretarios de Cabildo. Están encuadernadas y en ellas encontramos, y yo creo que Enrique puede ser un buen ejemplo, ejemplos vais a encontrar en casi todos los ponentes a partir del lunes. O sea, cuando vayan a hablar del almoharifago, cuando vayan a hablar de la mar, cuando vayan a hablar de la mujer, cuando vayan a hablar de la esclavitud, de los extranjeros, de los paisajes, van a hablar de las actas capitulares de Jerez, sumadas, y como es así, como tiene que ser, con los magníficos protocolos. Debo hablar de la figura de un archivero. Antonio Fernández Formentani fue archivero municipal de Jerez y tuvo la facultad y la inteligencia y, sobre todo, el conocimiento paleográfico para poder transcribir e identificar el contenido de estas capitulares. Este conocimiento ha supuesto también una buena conservación de estos documentos. El desconocer permite el olvido, y este olvido, de alguna manera, puede quedar reflejado en la inexistencia de archivos. Perdonad que estoy yo de frases, voy a hacer muchas frases, creo, en el momento que nos queda, hasta el final, voy a dar muchas frases. Pero yo creo que es así. El olvido, yo cuando hay donantes, y creo que hay algunos en la sala, puedo hablar de Lorenzo Díez Romero Valdespina, yo de alguna manera me lo intentaba camelar. ¿Qué malas palabras estoy utilizando? ¿Cómo me los camelaba? Pues diciendo lo que yo pienso y creo. La conservación, o digamos lo que va más allá de la persona, el ciclo vital de la persona puede llegar, digamos, a una cierta infinitud o un traslado en el futuro o un reconocimiento en base a la conservación de la memoria natural de las personas
pues son las que son. Nos acordamos de nuestra madre, yo me acuerdo todos los días. Nos acordamos de nuestros abuelos, pero los bisabuelos, tatarabuelos. El olvido queda ahí. ¿Cómo podemos recuperar ese olvido o esos sentimientos? Bueno, pues en este caso, conservando estos archivos personales, estos archivos, en Jerez, por ejemplo, tenemos el caso de Lorenzo Díaz de Romero Valdespino, ¿no? Pues la figura de un bodeguero que conserva un alcázar, que conserva unos claustros, Santo Domingo. Fijaros cómo están los claustros, ¿no? También una labor del ayuntamiento, ¿no? Y subvenciones, pero los conserva. Bueno, pues de alguna manera la figura de Salvador Díaz pues queda en la memoria. Bueno, pues todas las personas que han quedado o han donado, en este caso al Archivo Municipal de Jerez, de una manera y de otra, llegará un investigador, que lo he utilizado no hace mucho en un libro, perdonad, pero es así el título, Con totus muertos, de la Pablo Olavide, de la Universidad Pablo Olavide. Yo hablé de un poco de exorcizar, los que exorcizan a los muertos, los que hacen vudú son los investigadores, ¿no? Bueno, pues estos investigadores recuperan la memoria de estos antepasados, ¿no? Bueno, pues de alguna manera esa es la idea y la forma, ¿no? Bueno, yo aquí iba a hacer una prueba, pero no voy a hacerlo y vamos a pasar a una base de datos. Los índices que realiza Antonio Fernández Formentani son unos índices que se inician desde 1409 hasta 1890. La dificultad es clara. Aquí hay investigadores, profesores, tengo delante a don Alfonso Franco Silva, mi catedrático de Historia Medieval, a que los quiero mucho. Él me lo dice siempre, pero yo también te quiero mucho, Alfonso. Y entonces hay que saber paleografía. La paleografía es la ciencia de la lectura, de la escritura antigua. Os emplazo a una visita en un futuro al Archivo Municipal y que os muestren documentación del siglo XV. Y con todo el siglo XV se lee. A mí la que me da miedo son las del XVI y del XVII, que son las procesales encadenadas. No levantaba la pluma al notario, porque aparte cobraba por folio. Entonces, bueno, la acta capitular que tenemos aquí de 1409 está deteriorada, no lo voy a negar, está deteriorada, pero bueno, es de 1409. Entonces, Antonio Fernández Formentani, pues leía y sabía el contenido, y el índice lo que es la traslación de las materias, de los contenidos de estas actas. Debo decir a los investigadores que Formentani tiene defectos como archivero y puede, digamos, adolecer, digamos, de no describir ciertos documentos o no describirlos de manera correcta. Pero yo creo que es una buena puerta de entrada al medievalismo, al conocimiento un poco. En este caso tengo un ejemplo aquí, por ejemplo, remate sobre la calzada de la Puerta Real de 1488. Este me gusta mucho. Acta capitular del 29 de 1488 sobre empedrado de la calle Larga. Eso que os recuerde. ¿Cuántas veces han levantado la calle Larga? Pues desde 1488 me han levantado unas cuantas. Bueno, tenemos que ver también qué tiempo llevo. Entonces voy aligerando. Bueno, las capitulares, bueno, una definición rápida, a lo mejor, es la reunión, en este caso, de los caballeros 24 con el corregidor, en el cual se toma acta, se toma relación de lo que se está hablando. Las capitulares, su uso para la investigación es tremendo. Se conoce lo que es el gobierno municipal, se conoce cómo se estaba trabajando con la ciudad, identificar un poco lo que son los oficios, la economía. Vuelvo a decir que un poco el traslado de investigaciones son las distintas ponencias que van apareciendo. Yo creo que todo, si no todo, menos Laura Fernández Fernández, que es codicóloga, y como digo yo, los musulmanes, que con todo han nombrado, la gran mayoría han tocado, si no son capitulares, son protocolos notariales. Pero tenemos una colección, digamos, diplomática de privilegios, en los cuales, bueno, tenemos una serie de cartas plomadas, sobre todo los privilegios rodados de Jerez, que da a entender, yo utilizo una frase, son frases casi de esquejos o de venta de productos de consumo, ¿no? Los privilegios de Jerez o el privilegio de ser jerezano, yo creo que se puede utilizar en ese concepto. Jerez nace como una ciudad grande, una ciudad privilegiada en términos y sobre todo distinguiendo que es una ciudad realenga y señorial. Bueno, pues en esas épocas tenía una cierta discriminación y utilizando unas palabras
Me acuerdo yo de las que estoy con Alfonso Franque, que fue el maestro mío. El aire de la ciudad te hace libre, ¿no? De alguna manera, ese concepto de respirar la ciudad era diferente a otros elementos, digamos, de poblaciones rústicas o agrarias y, sobre todo, diferenciadores a las señoriales. Bueno, pues tenemos una serie de pergaminos, los cuales, bueno, sobre todo son confirmaciones. Las confirmaciones de privilegio es una manera, digamos, de ir involucrando y manteniendo ese concepto de valoración, de instrumentación por parte de lo que es la corona, de cómo, digamos, mantener este consejo, esta urbe jerezana extensa, facilitando elementos de contribución. Veremos las magníficas ponencias de Antonio Collante de Terán sobre la Mojarifaco y el tema de la compraventa y temas impositivos. Pero bueno, voy poco de tiempo y yo es que al final me he liado y siempre pasa igual. Bueno, confirmación de privilegio, decir que un privilegio rodado diplomáticamente tiene una forma, deciros que hay un proyecto, no sé si se llevará a cabo en un futuro, en el cual he involucrado la Escuela de Arte de Jerez con una serie de artistas jerezanos, por el cual quería, que visitaran el archivo municipal y vieran una serie de documentos para hacer una traslación interpretativa artística. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ver el documento, que respiraran y hacer una exposición conjunta en el cual se puede ver un privilegio rodado y una interpretación del privilegio. Yo creo que los documentos, aparte de ser testimonio y prueba, yo creo que son elementos valiosísimos para el concepto estético, para la interpretación estética. En este caso tengo aquí el restaurado, posiblemente este sea el documento más antiguo conservado en el Archivo Municipal de Jerez, el cual también ha sido restaurado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Y la cuestión se interpreta que posiblemente la datación, porque está borrado, no borrado, está, digamos, manchado por digamos, afectaciones de moho y hongos, posiblemente sea el documento más antiguo. La estructura es un incipit, habla sobre todo, y lo que destaca el documento es el rodado, ¿no? Bueno, válidamente. Voy a pasar rápidamente porque estoy fuera de tiempo. Voy a pasar directamente. Bueno, debo hablar de otro documento medieval interesantísimo, trabajado por María Antonia Carmona Ruiz, Emilio Martín Gutiérrez, sobre las ordenanzas medievales de Jerez. Cuando esta pareja inédita, no inédita en el sentido, sino inédita en el sentido de la capacidad intelectual unida a tal nivel, toman como elemento de interpretación e investigación estas ordenanzas. Bueno, pues me acuerdo que venían por las tardes, incluso María Antonia, no sé si se acordará, no sé si está presente, la pobre mía con las calores, porque Jerez tiene ese problema. Pasamos frío en invierno, 3 días, 3 días. Pero pasamos un calor en verano y ese archivo es, Manolo, es que ese archivo tiene esa cuestión, ¿no? Ese archivo es que hay que aguantarlo. O sea, yo tengo que decir que esos investigadores hay que darle un plus, o digamos que darle algo más, porque es tremendo el frío y el calor que han pasado. Bueno, toman este documento. Bueno, son ordenanzas, debo decir, que tienen una particularidad, porque son anteriores a las confirmadas por los Reyes Católicos, que son las que son entregadas, pero tienen una variedad. Yo siempre digo el ejemplo, incluso hablan de lo que son, cómo se irán las cetrerías jerezanas, cómo se trabaja con las aves. Se hablaba de multitud de cuestiones. La inexistencia de este documento, hubiera sido la pérdida de matices del gobierno local, pero un gobierno cercano a la población, incluso los ejes de los carros. O sea, cuando vemos las calles con esas pilastras en las esquinas, eso era ya una cuestión que se estaba preveyendo en el medievo, ¿no? Bueno, pues es importantísimo el gobierno de la ciudad, el gobierno del ayuntamiento y sobre todo la cercanía y cómo se gobernaba a la población cercana. A nivel contributivo, Jerez no es como Murcia, Cartagena, no hemos conservado la documentación medieval de contribuciones, no existen grandes padrones contributivos, pero conservamos estos padrones del tributo de la moneda forera, el cual nos permite reconstruir incluso lo que eran los barrios y sobre todo lo que son los propietarios y personas que pechaban y no pechaban
a partir de 1477 hasta 1611. Otro documento, digamos, no totalmente medieval, pero importantísimo para conocer estas élites nobiliarias. Enrique, hablo de élites nobiliarias, no de nobleza, porque es que yo he aprendido y sigo aprendiendo con los investigadores. Bueno, pues de alguna manera son expedientes que se elevan al ayuntamiento como necesidad de prueba para poder acceder a puestos concejiles, para poder acceder a ciertos rangos o bien para poder atender a esa exención de pecho, de impuestos por el rango de nobleza, ¿no? Yo siempre pongo este escudo nobiliario, que siempre digo, lo veis bien, ¿no?, que tenemos aquí como dos Bugs Bunny enfajados, pero bueno, podría haber puesto otro porque realmente lo hay. Bueno, en estos expedientes de nobleza también tenemos un estudio genealógico interesantísimo. ¿Por qué? Porque nos retrotraen las generaciones y realmente tenemos una serie interesante e importante de estudiar. Un apunte pequeño, esto es un documento de los pleitos. Jerez está pleiteando hasta antes de ayer, ¿no? La Sierra de San Cristóbal no sé mucho, ¿no? El ser tan grande, yo iba a decir, iba a cantar como Rocío Jurado hoy, pero no voy a cantar, pero como ser la más grande, en este caso Jerez la más grande. Ese tiene el problema, ¿eh? El problema es que la extensión jerezana, pues tenía muy cerca Cádiz, teníamos muy cerca Arcos, Lebrija y sobre todo estos señoríos nobiliarios que iban apretando. Claro, eso iba provocando que cuanto menor fuerza tuviera el Consejo o menor fuerza tuviera el rey realmente siendo realengo, bueno, pues estos pleitos son continuos. Y este documento, siendo del 18, lo he traído por su belleza, ¿no? Es un elemento topográfico que, bueno, que podemos ir leyendo la zona. Una particularidad, dentro de los fondos municipales hay una rareza documental, hay alguna más, ¿eh? Tenemos un testamento de Joan Tolsa, un valenciano del siglo XV. Yo le digo la manta zamorana, es inmenso y todavía no se ha ido transcrito. Puedo animar, por ejemplo, a Javier Jiménez López de Igleta, que es un gran transcriptor también, a ver si se transcribe y es un documento inédito. Pero encontraron, en este caso, don Cristóbal Orellana y don Rafael Fernández Suárez localizaron en un documento de una empresa agraria del siglo XVIII esto que es una parte de Portulano. Portulano es una carta náutica fechada o datada a partir de 1500. En este caso tenemos el Cabo de Buena Esperanza y por los pequeños textos que encontramos es de origen portugués. Aquí tenemos los dos elementos distintivos. Esto también es una confirmación de privilegio muy posterior, pero he querido traernos, bueno, primero al Saint-Denis y en este caso, bueno, la figura del escudo, como es. Os voy a introducir muy rápidamente, porque estamos fuera de hora, muy fuera de hora, ya estamos terminando, voy a hablar del protocolo notarial. Este pasillo, yo digo que es el pasillo de los horrores, no malinterpretarme. Estamos rodeados, esos son protocolos del siglo XVI todo, del XVI, fijaros lo que es el volumen. ¿Qué circunstancia tiene el protocolo? Bueno, pues que llegó en un cierto mal estado, ¿eh? Los notarios, bueno, pues lo tuvieron conservado, pero bueno, llega hasta nosotros y llega a una antigüedad, en este caso, teniendo el registro, que hasta no hace mucho éramos el más antiguo de la Corona de Castilla en esta zona, pero en Jaén, unos compañeros de la doctora Carmen del Camino se unieron y localizaron el de Jaén y nos quitaron ese. Con todo es un pequeño registro, y esto es un gran registro. López Martínez, de 1392. A partir de 1392 tenemos protocolos notariales en Jerez de la Frontera. ¿Qué significa esto? Esto es un siglo antes del descubrimiento de América. Esto significa que en Jerez de la Frontera existía notario, que significa que escribanos públicos del número, con lo cual había un movimiento comercial, había transacciones, había un sentimiento, digamos, de preservar esos testimonios. López Martínez está trabajado por la doctora y futura ponente, María Dolores Rojas Vaca, amiga, la cual, bueno, pues hizo un trabajo dentro de los muchísimos trabajos diplomáticos sobre este registro. Pasamos a los, bueno, voy a hablar del protocolo notarial. El protocolo notarial, digamos, es la otra joya de la corona. Sin el protocolo notarial
desconoceríamos mucho ese movimiento de testamento, desconoceríamos mucho esa intrahistoria que sale de esos documentos, pero también desconoceríamos mucho cómo se conforman los mayorazgos, elementos, digamos, de nobleza o las grandes riquezas jerezanas. Desconoceríamos también el comercio del vino, el comercio del trigo, agricultura. El protocolo, digamos, es el aditamento con el municipal de tener un grandísimo, grandísimo archivo. Pero claro, esto se conjuga con los archivos privados. En este caso voy a hablar de Soto Molina. José de Soto Molina, aparte de ser un gran bibliófilo, fue una persona que, bueno, pues tuvo la gran intuición de que para eternizarse en el futuro, no me escuchó, pero algo sabría, pues fue y donó la biblioteca municipal, la parte de bodega al Consejo Regulador y el archivo llegó al archivo municipal. Y entre ellos este hombre se dedicó durante muchísimo tiempo a facilitar y estudiar los árboles genealógicos y expedientes de nobleza de muchísimas familias jerezanas y no de Jerez. Entonces, deciros que incluso hay documentación del duque de Medinaceli, hay documentación medieval, hay sobre todo unos estudios de los escudos heráldicos. Bueno, que tenemos una visita, si no me equivoco, es el miércoles, no, el jueves, don Enrique Ruiz Pilares va a hacer una visita por el heráldico y bueno, de alguna manera le ha facilitado esto. Bueno, voy terminando. Tengo que hablar del Fondo Ponce de León. Bueno, pues yo creo que una de las alegrías, aunque me cogió uno de los peores momentos de mi vida, que fue la muerte de mi madre, fue la llegada del Fondo Ponce de León. Debo de nombrar a Rafael Díez Ponce de León y todos sus hermanos, el pensar que para conservar la memoria de su madre, que era jerezana, que mejor donarlo al archivo municipal y ponerle su nombre, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí una carta abierta firmada por Fernando el Católico, en las Alpujarras, en Lanjarón, por el cual ordenan caballero a Juan Ponce de León. Después, un documento, cuando he hablado de arte, bueno, pues tenemos la suerte de que hay una confirmación de privilegio, de los privilegios de los villacreces para el cobro de las tercias reales, el cual, bueno, pues es orlado con una serie de documentos, digamos, de dibujos, yo hablo de grutescos medievales. Bueno, pues en Ponce de León podemos recuperar lo que son los Ponce de León, no los duques, no son los grandes Ponce, pero tenemos los Ponce que radican en Jerez y labran, por ejemplo, lo que es el Palacio de Ponce de León. Os pongo el ejemplo de lo que es la ventana del palacio, que yo creo que es de las obras más bonitas que hay en Jerez, y nos permite reconocer cómo se va conformando esa élite nobiliaria, cómo va incluso pretendiendo las distintas tenutas de Casares o Marchena. Y bueno, de alguna manera tenemos desde el 1440 hasta 1950 toda esa documentación en Jerez de la Frontera, con dos particularidades. Aparte de esta documentación, que se inicia incluso en el siglo XV, hay un par de legajos que hablan de documentación americana. Pues nada, voy a cortar porque tenemos una exposición fotográfica sobre el 165 aniversario de la fotografía en Jerez. Muchísimas gracias. Continuidad, vamos a pasar al turno de preguntas. Invito a los señores ponentes del día a que suban a la mesa. ¿Cuántos somos? ¿Vamos bien? Sí, Bernardo, disculpa. Mientras suben los ponentes, quisiera comentarles que ahora en el turno de preguntas, el señor Manzano, Miguel Ángel Borrego, Enrique y Manuel Antonio Barea, les ruego por favor que las preguntas sean lo más cortas y concretas posible para que puedan contestar los ponentes al mayor número de preguntas, porque tenemos escasamente un cuarto de hora para cubrir este espacio, porque inmediatamente tenemos la recepción de la alcaldesa a ustedes y la inauguración de la exposición. Los que quieran hacer alguna pregunta, que levantan la mano y las señoritas pues le llevarán el micrófono inalámbrico. ¿Alguna pregunta que quieran hacer
a todo el día de ponencias que hemos tenido. ¿Alguna duda? Por favor, a la izquierda. Mi pregunta es para el profesor Borrego Soto. Quería saber si, con respecto a la fecha de la toma de Jerez, no tanto al año, sino al día, con respecto a la festividad de San Dionisio, a lo que se refirió, si se había comprobado que en el martirologio romano que se manejaba en aquellos años, en 1265, efectivamente San Dionisio Areopagita era el día 3, como ha sugerido. Muchas gracias. La comprobación está hecha y efectivamente el día 3 de octubre es San Dionisio Areopagita, mientras que San Dionisio de París es el 9 de octubre, en los martirologios de la época. Sí, de hecho, ya hace unos meses, ¿no?, salió en la prensa que le habían colocado la cabeza al San Dionisio de aquí de la iglesia. Es decir, que es un hecho que se ha comprobado. Lo que yo no sé es por qué se celebra el San Dionisio de Areopagita el 9 de octubre. Venía alguna justificación, pero no estoy completamente seguro de ello, ¿no? Pero sí es cierto que al venir la referencia en el libro de repartimiento del 4 de octubre de 1266, aunque me apunta Juan Avellán hace un rato que haya también alguna otra idea de algún autor de aquí, de Jerez, del siglo XV, que pudo ser incluso en 1267, también en octubre, la conquista, algo que yo también dudaría, porque los privilegios, los primeros privilegios que se conservan dedicados a la ciudad de Jerez son de 1267-68. Y el libro de repartimiento rústico es también de esa época, 1269, si no recuerdo mal. También lo menciona el padre Espínola en el manuscrito de su historia, que se conserva en la Real Academia de la Historia. Los privilegios que se hablan de 9 de octubre de 1264, pues ya lo anunció Joseph Callahan, no existen. Y yo creo que son una falsedad, o sea, es una falsificación que se hace de la historiografía local. No falsos porque no existen, simplemente la referencia que se hace por Mesa Ginete o incluso Bartolomé Gutiérrez, siguiendo al propio Mesa Ginete o a Fray Esteban Rayón, que también lo menciona. Si no recuerdo mal, el profesor González Jiménez tiene en el Diplomatario andaluz de Alfonso X, la magnífica obra que editó hace años, las referencias a esos privilegios, ¿no?, y donde las leyó. No existen, son simples referencias, pero el privilegio en sí no existe. Incluso hay un privilegio que copia supuestamente Mesa Ginete, o manda a copiar Mesa Ginete, sobre ese privilegio de los diezmos, ¿no?, a las personalidades aldeandes o al abad de San Salvador, que es de 1265, pues yo creo que es falso también. Es decir, es el único que se conserva, o por lo menos cuyo contenido se conserva, copiado en el siglo XVIII, ordenado por Mesa Ginete, y que muy probablemente fuera pues una falsificación, como una de las más, ¿no? Pablo Pomar Rodil, usted mismo ha estudiado esa falsedad, ¿no?, documental, no solo en los documentos, sino también en las inscripciones, como cuando se intenta justificar el obispado de Jerez, ¿no?, este obispado que se trata de recuperar para Jerez, supuestamente, Mesa Ginete creo que es, o algún otro personaje jerezano de la curia jerezana, van copiando inscripciones por toda la ciudad, de las murallas y de las puertas, diciendo que son inscripciones muy antiguas, no árabes, sino fenicias, romanas, para justificar la antigüedad de Jerez y justificar también que ese obispado viniera a Jerez, ¿no? Por eso digo, y el 3 de octubre, era la pregunta, me he enrollado, me he ido por la rama, pues sí, lo tengo comprobado que sí, en los martirologios antiguos de aquella época, efectivamente es San Dionisio Areopagita, que ya me han apuntado que no es Areopagita, sino Areopagita. Ese hiato ahí me ha liado a mí un poco. Pero es el 3 de octubre, efectivamente, más comprobado que los martirologios de la época, efectivamente, sí tenían como referencia ese 3 de octubre. Entonces, ¿qué hay de eso de los franceses para darle más realce a su santo patrono San Dionís? Dijeron que era San Dionisio Areopagita, que indudablemente tenía más antigüedad que San Dionisio, obispo de París. Entonces, y ellos celebraban el día de San Dionisio, lo celebraban el día 9 de octubre, los franceses, hasta que un papa
puso orden y dijo que eran dos actos distintos y estableció que uno sería el día 3 y otro sería el día 9. No me he enterado bien, perdón, no sé si es una pregunta, ¿será a mí, será otro? No, si había alguna aclaración sobre la confusión del San Dionisio con cabeza o sin cabeza, viene de París. Los franceses, para darle más realce a su santo patrono, los parisinos, dijeron que era, en un determinado momento, en uno de estos cronicones que existen en todas partes, que era el San Dionisio de Areopagita. Indudablemente, bueno, pues era un símbolo de San Pablo y, bueno, estaría hablando de él, y hasta que y lo celebraban el día 9 de octubre, los franceses. No sé en qué fecha ni en qué siglo. Y un papa puso orden y dijo que eran dos actos distintos y por lo tanto dos festividades distintas. Una el día 3 y otra el día 9. San Dionisio de París se quedó con el día 9. Entonces, ¿qué hacemos los jerezanos? ¿Cambiamos del 9 al 3 o nos quedamos con San Dionisio, obispo de París, como patrón? Ahí estaba el problema. A mí como profesor me viene peor que sea el día 3, porque si el 9 cae en viernes, tengo viernes, sábado, domingo y el lunes, que es el día del Pilar. La verdad es que yo prefiero dejarlo el día 9. Una consideración general para también el profesor Borrego Soto. Es cierto que existe ese privilegio de 1265, 23 de septiembre, datado en Jerez, en el que se concede a abad y canónigos unos privilegios, en este caso los diezmos de la collación. El hecho de pensar que pueda ser un falso no está de más hacerlo así. Pero en cualquier caso hay que pensar que no solo se manda a copiar por mesa jinete. En el archivo diocesano se conservan varias copias de ese privilegio. Se conservan copias de ese privilegio desde el siglo XVII y en la certificación del escribano se apunta que se exhibió desde el original. Por lo tanto, ese original desde el cual se transcribió es el que a nosotros nos debe hacer plantearnos la hipótesis de su verificación como ciertamente original y auténtico o falso. Creo que es un estudio muy interesante que además arrojaría mucha luz al respecto. Claro, teniendo en cuenta la tradición, la fortísima tradición del 9 de octubre en Jerez, el resto de consideraciones que se han planteado suponen un problema historiográfico. Pero sí que es cierto que deberíamos un poco apurar en ese aspecto en cuanto a ese original sobre el cual se procedieron a las transcripciones que nosotros actualmente tenemos. A partir de mañana, en el archivo diocesano, precisamente, estará mostrada una de ellas. Claro, pero el original no está, esa es la cuestión. Sí, se perdieron en el pleito de la Mitra. El del siglo XIII no se conserva. No, Exacto, están perdidos. Los originales están perdidos. El problema es ese. O sea, si estuviera el privilegio de 1265, pues no habría discusión. No habría ningún tipo de discusión, pero no existe. Entonces, ¿a qué se debe, no? Que se copiara y que la fecha se cambiara. Es muy extraño porque ya digo que no hay privilegio y es muy extraño. Yo creo que Joseph Callahan habla y justifica muy bien lo que fue la revuelta mudéjar y la reacción de Alfonso X cuando habla de cómo él tuvo que pedir bulas al Papa de la época, bulas que se piden en 1265 para luchar, digamos, contra esa revuelta mudéjar. Sí, entonces yo creo que la idea del cambio de fecha, yo creo que no es descabellada, ya lo apuntó Joseph Callahan, y el refrendo no todavía del todo definitivo de las fuentes árabes, o casi, pues yo creo que da mucho pie a pensar que sí. Lo del 3, el 9, ya digo, me conviene el 9, que es el 3. Pues a mí lo del libro de repartimiento que dice que Alfonso X ganó la ciudad el 4 de octubre, pues me da que pensar, porque el 4 de octubre probablemente fuera el momento de ganancia de la ciudad y el 3, San Dionisio, es mi hipótesis, el momento de la rendición, ¿no? de las tropas acantonadas granadinas, ¿no? en la ciudad de Jerez.
Pero claro, la otra cuestión es saber dónde está ese... Pasa como con el repartimiento rústico, dónde está, ¿no? Pero es del 1268-69. El libro Repartimiento Urbano también es de 1268, probablemente se termine. Y en el propio libro de repartimiento se habla de personas que tenían posesiones, casas que perdieron cuando se alzaron los moros de la villa. Es decir, que tuvo que haber un repartimiento anterior, probablemente en 1261, cuando llega la guarnición cristiana, y posteriormente pues, un segundo repartimiento cuando la ciudad se despuebla de población musulmana. Pero claro, nos movemos en el terreno de la hipótesis. Es muy complicado todavía decir nada, pero a mí las fuentes benimerines, algunas de ellas sí dan día y mes de las conquistas de Jerez y demás, ¿no? Por ejemplo, esa del 8 de agosto de 1261, pues me hace ser cercano a las tesis de Joseph Callahan, de que la conquista de Jerez fue en 1266. Pero bueno, es una tesis que se puede discutir y eso es bueno que haya debate y que dentro de 2 años pues pueda haber otros congresos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo me lo paso muy bien en estos sitios. Vamos a ver alguna otra pregunta, que llevamos ya el tiempo muy justito. En las actas capitulares del año 1484, el Concejo de Jerez ordenó al escribano del Cabildo, Juan Román, que hiciera o que redactara un memorial de hechos de armas de Jerez. Comienza prácticamente el memorial, arranca con la conquista en la descripción de la conquista de Jerez por Alfonso X el Sabio y termina, quiero recordar, con la conquista de Gibraltar. Le dedica 2 entradas, ese memorial le dedica 2 entradas a la conquista de Jerez. Y se dice, bueno, era el escribano del Cabildo, tenía acceso a la documentación y dice que la conquista definitiva de Jerez se produjo en el año 1467. El documento está, insisto, recogido en las actas capitulares del año 1482 y quiero recordar que es en la página 82, recto vuelto. Es un tema que habría que planteárselo, porque quiero recordar, no estoy seguro todavía, sé perfectamente porque lo he comprobado esta tarde en casa de mi hermano, y efectivamente 1267. Creo que sería conveniente analizar ese documento. Bueno, como tenemos ya el tiempo que se nos echa encima, si acaso mañana que tendremos más tiempo para el tema de preguntas, pues continuamos con estos temas. Bueno, pues...